Amigos, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro video. Vamos a recapitular respecto a las fechas. Vamos a hablar sobre las citas referentes a si es correcto o no colocar fechas, aunque en el video anterior ya lo hemos visto, pero hay más evidencia donde se refiere explícitamente a colocar días, meses o incluso años, ¿no? Así que vamos a aprender juntos acerca de este tema. Así que les invito a que puedan suscribirse y continuar en el siguiente video que ya comienza en 3, 2, 1. Ahora vamos a analizar el tema del año 2031, porque nos encontramos en el límite más importante de todos los tiempos, pues según sus propios presentadores, en ese año se cumplen los 6000 años del pecado predicho por Elena G. White en su libro Conflicto Cósmico. Vamos a analizar estas referentes citas. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió una angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Página 496. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre, para sujetar a las almas en sus lazos. Introducción del libro. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando la ardiente guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6000 años. Página 527. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Página 620. Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Página 623. Estas citas son informativas, de ninguna manera sugiere una interpretación. El libro Conflicto Cósmico es el último de una serie llamada El Gran Conflicto. Narra la historia de la humanidad desde la caída de Lucifer hasta la caída del hombre y sus consecuencias en el mundo que conocemos. Por lo tanto, es un libro histórico. Y si bien encontramos profecías al descubierto como la identidad de la imagen de la bestia, es importante saber que este hecho ya era conocido por los pioneros como Uriah Smith. Cuando Elena de White escribió el libro, estaba dentro del periodo de tiempo de los 6000 años. Ella estaba escribiendo en tiempo presente. Esto es fácil de notar en sus declaraciones. Durante 6000 años, cerca de 6000 años, hace 6000 años. Son declaraciones relativas, no categóricas. Ella no dice hasta 6000 años, poniendo el punto definitivo. Bien, aquí vemos en resumen lo que la mensajera del Señor afirma de la actividad del enemigo, pero de ninguna manera sugiere una fecha. De lo contrario, usar estas citas como si fuese una profecía indirecta es asumir una peligrosa posición. Creo que si fuese la intención del autor a revelar una fecha o año específico, lo hubiese hecho si hubiese sido el caso, pero aquí no encontramos tal evidencia. Lo que sí encontramos de su propia pluma también es sus posiciones respecto a poner o colocar fechas o años.
Estamos de acuerdo con que Elena de White conocía el fin de todas las cosas, pero no la fecha del fin. Estamos cerca del fin, pero si a usted o algún otro seduce el enemigo y le induce a fijar la fecha de la venida de Cristo, estarán haciendo la misma mala obra que causó la ruina de las almas de los que la hicieron en el pasado. Cualquiera que empieza a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto. Proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. La Iglesia Remanente, página 92. No podéis decir que Él vendrá de aquí a 1 año, o 2, o 5 años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de 10 o de 20 años. Review and Herald, 22 de marzo de 1892. Bien, encontramos entonces la evidencia de que Elena de White estaba al tanto de las fechas, de los años y de los posibles tiempos en cuanto a la segunda venida de Jesús. Sin embargo, lejos de colocar una fecha informativa, ella totalmente estuvo en contra de colocar y hacer este tipo de preposiciones. La amonestación de la hermana White también es: no digamos que no va a venir en 5 años, en 10 años, pero tampoco digamos que no vendrá. No podemos postergar la venida del Señor, porque el Señor puede venir cuando menos lo esperen. Tenemos las señales de la segunda venida de Cristo. Estas señales han de predecir la cercanía de la parucía, pero no indica una fecha. Seamos claros en esto. Bien, es necesario también amonestar a aquellas personas que andan diciendo que Cristo definitivamente no vendrá en 11 años, que es imposible. Esto no es el mensaje del Evangelio, no es el mensaje que el Espíritu de Profecía está transmitiendo. El Espíritu de Profecía claramente dice que no sabemos el día ni la hora, que es un yugo difícil y que el Señor no nos ha mandado a proclamar fechas. Sin embargo, no debemos ser como el mal siervo que dijo: mi Señor tarda en venir, comamos y bebamos. Esto no es el mensaje del Evangelio, no es lo que está sugiriendo el Espíritu de Profecía. Seamos claros en esto. ¿Por qué es necesario también amonestar a aquellas personas que pretenden neutralizar el mensaje de la segunda venida de Cristo? Porque recordemos que en el año 1844, cuando ocurrió el clamor de medianoche, habían personas que también decían: nadie sabe el día ni la hora. Pero esto lo decían no porque realmente eran estudiantes de la Biblia, sino porque en el fondo odiaban al Señor y no querían que el Señor viniese. Cuando ocurrió el gran chasco, ellos mostraron su verdadera identidad y atacaron más fuertemente a la iglesia. Este tipo de personas va a existir y actualmente existe y está dentro de nuestras iglesias. Tengamos mucho cuidado, porque lo que ocurrió en el pasado volverá a ocurrir en nuestro presente. ¿La proclamación del año 2031 son buenas nuevas? Si queremos predicar un mensaje, debe estar dentro del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Después de todo, cuando estudiamos el mensaje de la cruz, en toda la Biblia encontramos luz suficiente para no perdernos. Sin embargo, debemos analizar la proposición de la fecha del 2031 como buenas noticias. Cuando alguien sugiere sea una fecha o un mensaje que viene de Dios, debemos pasarlo por la prueba de la sola Escritura. Si no pasa esta simple prueba, entonces no debemos ir más allá de lo revelado. Los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué no nos ha dado Dios este conocimiento? Porque no haríamos un uso correcto de él si nos lo diera. De este conocimiento resultaría un estado de cosas tal entre nuestros hermanos que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día que ha de venir. No hemos de embarcarnos en especulaciones con respecto a los tiempos y las sazones que Dios no ha revelado. Review and Herald, 22 de marzo de 1892. La razón por la cual es peligroso colocar fechas es por el mal uso que le daríamos. Somos seres humanos
Y el mensaje del tercer ángel anuncia la buena noticia de que el hombre puede llegar a ser justificado por medio de la fe. Según se predicó en 1888, el mensaje más importante de la iglesia en relación con la purificación del santuario suman buenas nuevas para el creyente. Como diría la sierva del Señor, es suficiente y no necesita fechas para subsistir. Nadie está afirmando que Cristo no vendrá de aquí a 11 años. Al contrario, nos gustaría poder realmente saber que en ese año seremos todos los que hemos creído ser salvos, poder abrazar a los seres queridos por el sueño de la muerte. Pero ¿acaso no llevaría esto a la desesperación de quienes no han creído y piensan que no podrán ser salvos? ¿O aquellos que estén al borde de la muerte pensar que no estarán listos para ese año? Se perdería de vista a Jesús, como ocurrió en la década de 1870 y 1880. No olvidemos que antes de la fecha de 1888, todos esperaban una fecha límite para la segunda venida de Cristo, pero buscando ser justos por sus propios esfuerzos, perdieron de vista a Jesús. En la asamblea de la Asociación General de Minneapolis se predicó el mensaje más importante de la historia. Elena White ya lo ha afirmado así: si los líderes no hubieran perdido de vista a Jesús, hubiesen aceptado tan precioso mensaje. En la sabiduría divina, el Señor nos ha provisto de perder la calma, preocupándonos en fechas límites. Se nos pide velar y orar para permanecer despiertos. Una fecha límite no nos mantendrá despiertos, sino desesperados porque pase rápido el tiempo. Algunos creerán que antes del 2031 ya estarán listos para irse con su Señor. La justicia propia a más de uno lo arrastrará a la perdición. El justo no se verá tentado a anunciar años, sino a predicar el Evangelio eterno. En lugar de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad y que no ha revelado a los hombres, debemos rendirnos ante el dominio del Espíritu Santo para cumplir con nuestros deberes actuales, para dar el pan de vida no adulterado por opiniones humanas a las almas que están pereciendo por falta de la verdad. Review Herald, 22 de marzo de 1892. Jesús no vino para asombrar a los hombres con grandes anuncios de algún tiempo especial cuando ocurriría algún gran acontecimiento, sino que vino para instruir y salvar a los perdidos. No vino para despertar curiosidad y complacerla, pues sabía que eso solo aumentaría el apetito por lo curioso y lo maravilloso. Su propósito era impartir conocimiento por el cual los hombres pudieran aumentar su vigor espiritual y avanzar por el camino de la obediencia y de la verdadera santidad. Mensajes Selectos, tomo 1, página 219. Si avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y ensancha en formas que ni siquiera hemos soñado, pero nunca se desarrollará en alguna forma que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Review Herald, 22 de marzo de 1892. Hasta donde hemos podido estudiar el mensaje de la verdad y el Evangelio eterno, no han encontrado la necesidad de plantear una fecha límite para el regreso, ni siquiera el año, porque no encaja con la luz que hemos estado estudiando. Hasta la fecha no encuentro una postura bíblica clara respecto a este tema. Encuentro gracia y paz en el mensaje bíblico, pero no encuentro la necesidad de buscar una fecha o año. Eso sí, debemos velar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio eterno, especialmente el mensaje del tercer ángel, tal cual ha sido predicado en 1888. Y así también, estad siempre atentos a las señales, pues sabemos que el tiempo está cerca.